El día que la tierra tembló hasta en el infierno. ¿Qué sucedió realmente cuando ese terremoto en la crucifixión partió las rocas y abrió las tumbas? ¿Fue solo un fenómeno natural o el eco lejano de una batalla cósmica entre el cielo y el abismo? ¿Y si te dijera que el sismo descrito en Mateo 27:51 fue solo la parte visible de un cataclismo espiritual que sacudió las puertas del Hades? Hoy revelaremos lo que la mayoría de Biblias de estudio callan. ¿Por qué los santos resucitaron después de Jesús? Mateo 27:53. El misterio del orden de resurrección. El significado oculto de llevó cautiva la cautividad. Efesios 4:8. ¿A quiénes liberó Cristo? La conexión entre el terremoto y el descendió a los infiernos del credo apostólico no es otro estudio bíblico superficial. Es una investigación profunda sobre 1. El grito de guerra de Cristo en Apocalipsis 1:18. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. 2. La profecía olvidada de Zacarías 9:11 sobre prisioneros esperando en cisternas. 3. Los textos apócrifos que corroboran Evangelio de Nicodemo 17:27. Si llegas al minuto 15, entenderás por qué. El infierno tiene puertas y por qué hoy están selladas con la sangre de Cristo. Activa la campana porque lo que viene cambiará tu forma de ver la resurrección. Comenta, las puertas caerán si crees en el poder absoluto de Jesús sobre la muerte. El terremoto que sacudió el reino de la muerte, cuando el suelo tembló violentamente en el momento exacto de la muerte de Jesús. Algo mucho más profundo que un movimiento tectónico estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Las Escrituras nos muestran que este terremoto fue la manifestación visible de una batalla cósmica entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. El evangelista Mateo registra con precisión sobria cómo las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Pero para entender el significado completo, debemos mirar más allá de lo físico. El Salmo 18 nos da una clave importante cuando describe al Señor descendiendo con terremotos y abriendo los cimientos de la tierra. Este lenguaje poético se hizo realidad en el Calvario de una manera que nadie podría haber imaginado. El terremoto no fue un fenómeno natural independiente, sino la respuesta de la creación al evento más importante de la historia. El Hijo de Dios entregando su vida por la humanidad. En medio de este cataclismo ocurrió algo extraordinario que muchos pasan por alto. Las tumbas de muchos santos se abrieron. La Biblia no nos da todos los detalles, pero sabemos que estos santos resucitaron después de la resurrección de Jesús y aparecieron a muchos en Jerusalén. Este evento inusual no fue simplemente un milagro espectacular, sino una señal poderosa de lo que Cristo estaba logrando en el reino espiritual. Estos santos eran probablemente creyentes del Antiguo Testamento, que habían estado esperando en el seno de Abraham, como describe Jesús en la parábola del rico y Lázaro. El apóstol Pedro nos da otra pieza crucial del rompecabezas cuando habla de Cristo predicando a los espíritus encarcelados. Este pasaje misterioso ha sido debatido durante siglos, pero en su contexto parece referirse a la proclamación triunfal de Jesús a los ángeles caídos y las almas desobedientes del tiempo de Noé. No se trata de una segunda oportunidad de salvación, sino del anuncio de victoria sobre los poderes de las tinieblas. Las imágenes de puertas siendo destruidas aparecen en varios lugares de las Escrituras en relación con la victoria de Dios. Cuando Jesús habló de las puertas del Hades no prevaleciendo contra su iglesia, estaba usando el lenguaje de la guerra antigua. Las puertas de una ciudad eran su punto más fuerte de defensa y su caída significaba la derrota total.
El terremoto en la crucifixión fue la señal visible de que las defensas más fuertes del reino de la muerte habían sido destruidas. Es fascinante notar cómo este terremoto ocurrió al mismo tiempo que el velo del templo se rasgaba en dos. Mientras que en el templo terrenal el velo se abría para dar acceso a Dios, en el reino de la muerte las puertas se abrían para liberar a los cautivos. Dos movimientos simultáneos que mostraban la obra completa de redención. Dios accesible para el hombre y el hombre liberado del poder de la tumba. Los escritos de los primeros cristianos, aunque no son parte de la Biblia, reflejan cómo entendieron este evento. El Evangelio de Nicodemo, escrito siglos después, contiene relatos vívidos de cómo Cristo derrotó a la muerte y liberó a los cautivos. Aunque no podemos basar doctrinas en estos textos, muestran cómo la iglesia primitiva interpretó estos eventos bíblicos. El apóstol Pablo toma un antiguo salmo de victoria y lo aplica a Cristo diciendo que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La imagen original era de un rey conquistador, llevando prisioneros de guerra, pero Pablo la transforma para mostrar a Cristo como el libertador que lleva cautivos a los que estaban cautivos. El terremoto fue el anuncio visible de esta gran victoria espiritual. Hoy esta verdad tiene implicaciones profundas para cada creyente. El mismo poder que sacudió los cimientos del Hades está disponible para nosotros. La resurrección de Cristo no fue un evento aislado, sino el comienzo de una nueva creación, donde la muerte ya no tiene la última palabra. Cada vez que enfrentamos el poder de la muerte en cualquiera de sus formas, enfermedad, pecado, desesperación, podemos recordar que las puertas más fuertes del infierno ya fueron sacudidas hasta sus cimientos. Pero esto es solo el comienzo de la historia. El terremoto nos lleva a preguntar, ¿qué ocurrió exactamente entre la crucifixión del viernes y la resurrección del domingo? ¿Qué significaron esos 3 días en el corazón de la tierra? Estas son las preguntas que exploraremos a continuación, mientras continuamos descubriendo los misterios profundos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Los 3 días en el corazón de la tierra. El misterio del descenso de Cristo, entre la crucifixión y la resurrección, ocurrió un evento que ha fascinado a teólogos por siglos. El descenso de Cristo al corazón de la tierra. Jesús mismo hizo referencia a esto cuando dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Este período no fue de pasividad, sino de actividad redentora que completa el cuadro de nuestra salvación. El credo apostólico afirma que Cristo descendió a los infiernos, una declaración basada en varios pasajes bíblicos. La palabra infiernos aquí no se refiere al lugar de tormento final, Gehenna, sino al Hades, el lugar temporal de los muertos. En la teología judía del primer siglo, el Seol Hades tenía 2 compartimentos: el seno de Abraham, para los justos, y el lugar de tormento, para los malvados. Cristo fue al primero, no al segundo. Primera Pedro 3, 18-20 nos da un atisbo de lo que ocurrió. Cristo predicó a los espíritus encarcelados. El término griego ekerixen no significa evangelizar, sino proclamar como heraldo. No era oferta de salvación, sino anuncio de victoria a los ángeles caídos del tiempo de Noé que estaban en prisión, 2 Pedro 2:4, Judas 6. Esta proclamación sellaba su derrota definitiva. Efesios 4:8-10 explica que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. El Salmo 68:18 que Pablo cita originalmente describía a un rey victorioso llevando prisioneros de guerra. Cristo invirtió la imagen. Él es el rey que libera a los cautivos del Hades. Los santos del Antiguo Testamento que esperaban en el seno de Abraham fueron llevados al cielo
cumpliendo Lucas 16:22. El Evangelio de Nicodemo, texto apócrifo del siglo IV, contiene detalles interesantes aunque no canónicos. Describe cómo Cristo irrumpe en el Hades, derrota a Satanás y libera a los justos. Aunque no es escritura, refleja la comprensión temprana de la Iglesia sobre este misterio. Colosenses 2:15 revela el significado teológico. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El descenso al Hades fue la manifestación de este triunfo en el reino espiritual, cumpliendo Génesis 3:15. La resurrección de los santos en Mateo 27:52-53 fue la manifestación física de esta realidad espiritual. Salieron después que Cristo resucitó porque Él es primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:18. Su resurrección garantizaba la de ellos. Para nosotros hoy, esta verdad significa que Cristo ha vencido toda forma de muerte. 1 Corintios 15:54-55. Los creyentes ya no van al Hades, sino directamente a la presencia de Dios. 2 Corintios 5:8. Tenemos autoridad sobre los poderes demoníacos. Lucas 10:19. El próximo bloque explorará cómo el terremoto de la resurrección, Mateo 28:2, completó la victoria que comenzó en la cruz, conectando ambos eventos como parte de un mismo acto redentor. El terremoto de la resurrección, el grito de victoria del universo. Cuando la tierra tembló por segunda vez en aquel amanecer del primer día de la semana, no era simplemente un fenómeno geológico. Era el universo entero respondiendo al momento en que el Hijo de Dios se levantó victorioso de la tumba. El evangelista Mateo nos relata cómo un ángel del Señor descendió del cielo con apariencia como de relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. Este ser celestial no vino para ayudar a Jesús a salir, el Señor ya había resucitado, sino para mostrar al mundo que la muerte había sido derrotada. El ángel hizo algo sumamente significativo, se sentó sobre la piedra que había sellado la tumba. En el mundo antiguo, sentarse sobre algo era una declaración de dominio y posesión. Al tomar asiento sobre la piedra del sepulcro, este mensajero celestial estaba anunciando que la muerte misma había sido conquistada, y ahora Cristo era su dueño absoluto. Los soldados romanos, hombres endurecidos por la batalla, cayeron al suelo como muertos ante esta manifestación de poder divino. Es fascinante comparar los dos terremotos que marcaron estos eventos cruciales. El primero ocurrió en el momento de la muerte de Jesús, cuando la tierra se oscureció y las rocas se partieron. Ese sismo anunciaba el ataque a las fortalezas de la muerte. El segundo terremoto, el de la resurrección, llegó acompañado de una luz gloriosa y el mensaje más esperanzador que la humanidad haya recibido. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. El lenguaje que usa Mateo para describir este terremoto no es casual. Lo llama un gran terremoto, usando las mismas palabras que después aparecerán en el libro de Apocalipsis para describir los juicios finales de Dios. Esta conexión nos muestra que la resurrección de Cristo no fue un evento aislado, sino el primer acto de la gran victoria final sobre la muerte que culminará cuando todos los creyentes sean resucitados. Las reacciones ante este evento fueron completamente opuestas. Por un lado, los soldados romanos, hombres entrenados para no asustarse fácilmente, cayeron como muertos de terror. Por otro, las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea recibieron con gozo el mensaje del ángel. Esto nos muestra una verdad profunda. El mismo poder que causa terror en los enemigos de Dios trae consuelo y esperanza a sus hijos. Este terremoto de la resurrección fue el sello final sobre todo lo que Cristo había logrado. Durante 3
Días había descendido al corazón de la tierra, proclamando su victoria a los espíritus encarcelados y liberando a los santos del Antiguo Testamento que esperaban en el seno de Abraham. Ahora, al salir victorioso de la tumba, demostraba que su obra redentora estaba completa. Para nosotros hoy, esta verdad cambia todo. Nuestra fe no se basa en un cadáver en una tumba, sino en un Salvador vivo que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para transformar nuestras vidas hoy. Podemos enfrentar la muerte sin miedo, sabiendo que para los que están en Cristo no es más que una puerta que nos lleva a la presencia de Dios. Pero la historia no termina aquí. Hay una profecía olvidada en las Escrituras que conecta estos eventos con un símbolo poderoso: las llaves de la muerte. ¿Qué significan realmente estas llaves que Cristo afirma tener en el libro de Apocalipsis? La respuesta nos llevará a comprender el alcance completo de su victoria sobre el infierno y la tumba. Las llaves de la muerte, el poder absoluto de Cristo sobre el abismo. En el libro de Apocalipsis, el Cristo resucitado hace una declaración que resuena con ecos del terremoto de la resurrección. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17, 18. Estas palabras no son una metáfora poética, sino una realidad cósmica que se conecta directamente con los eventos que hemos estado estudiando. Las llaves en el mundo antiguo representaban autoridad absoluta. Quien poseía las llaves de una ciudad controlaba su acceso. Cuando Cristo proclama tener las llaves de la muerte y del Hades, está declarando su dominio total sobre estos reinos que alguna vez mantuvieron cautiva a la humanidad. Este anuncio se cumplió progresivamente. Primero con el terremoto que sacudió las puertas del Hades en la crucifixión, luego con su descenso victorioso durante los 3 días, y finalmente con su resurrección gloriosa. El profeta Isaías había anticipado este momento siglos antes, y abrirán sus puertas continuamente, no se cerrarán de día ni de noche, porque el fuerte será derribado, y el tirano será destruido. El que escarnece será cortado. Isaías 24:12, 29:20. Estas palabras encuentran su cumplimiento pleno en Cristo, quien derribó al fuerte Satanás y tomó posesión de sus dominios. Las llaves que Adán perdió en el Edén fueron recuperadas por el segundo Adán en la cruz. El Salmo 107:16 contiene una profecía sorprendente, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Los padres de la Iglesia vieron en este verso una imagen profética de Cristo forzando las puertas del Hades. El bronce representa juicio, como en el altar del templo, y el hierro representa opresión, como en los yugos de esclavitud. Cristo quebrantó ambos cuando resucitó. Pero, ¿qué significan estas llaves en términos prácticos para nosotros hoy? En primer lugar, garantizan que la muerte no tiene la última palabra sobre los creyentes. Como Pablo declara, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. En segundo lugar, nos dan autoridad espiritual sobre los poderes de las tinieblas, como Jesús prometió. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. El Evangelio de Mateo registra una declaración paralela de Jesús a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Esta autoridad delegada a la Iglesia tiene su fundamento en la victoria de Cristo sobre el Hades.
Las mismas llaves que Él tomó ahora operan a través de su cuerpo, la Iglesia. Los primeros cristianos entendieron bien esta verdad. Ignacio de Antioquía, escribiendo en el siglo II, dijo: Él fue crucificado verdaderamente y murió verdaderamente. Verdaderamente también resucitó de entre los muertos, habiendo sido levantado por su Padre, quien de la misma manera nos levantará a nosotros que creemos en Él. Esta era la fe que lo sostenía frente a la persecución y el martirio. Hoy, esta verdad nos permite enfrentar la muerte con una perspectiva completamente diferente. Como escribió Pablo a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13. La resurrección de Cristo no fue un evento aislado, sino la garantía de nuestra propia resurrección. El próximo bloque explorará cómo estas verdades se conectan con la gran resurrección final, cuando todos los muertos en Cristo serán levantados en un cuerpo glorioso. Veremos cómo el terremoto de la resurrección fue solo el primer movimiento de un evento cósmico mucho mayor que aún está por cumplirse. La resurrección final, cuando todos los sepulcros se abrirán. El terremoto que sacudió Jerusalén en la resurrección de Cristo fue solo el primer movimiento sísmico de un evento cósmico que tendrá su clímax al final de los tiempos. Las Escrituras revelan que vendrá un día cuando todos los sepulcros se abrirán, no solo unos pocos como en Mateo 27. El apóstol Juan describe esta escena en Apocalipsis. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Este evento final conecta directamente con lo que ocurrió en la resurrección de Jesús. El terremoto del primer día de la semana fue un anticipo, una especie de primer fruto de lo que ocurrirá cuando Cristo regrese. Pablo explica esta conexión en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La misma potencia divina que levantó a Jesús de entre los muertos operará en todos los que creen en Él. El profeta Daniel tuvo una visión de este día. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Lo que es fascinante es que el lenguaje usado aquí es paralelo al de Mateo 27:52-53. La resurrección no es simplemente una doctrina que confesamos, sino una fuerza que nos impulsa a vivir de manera radical. El apóstol Pablo lo expresó con contundencia. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. El verbo habéis resucitado está en tiempo pasado, indicando que nuestra resurrección con Cristo es un hecho consumado en el ámbito espiritual, aunque su manifestación física ocurrirá en el futuro. Esta verdad tiene implicaciones prácticas en tres áreas fundamentales de nuestra vida. 1. En nuestra lucha contra el pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. La resurrección nos da poder para decir no al pecado, no por nuestros esfuerzos, sino porque participamos de la vida del resucitado. 2. En nuestro sufrimiento y pruebas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El poder de la resurrección no nos libra necesariamente del dolor,
pero nos sostiene en medio de él, dándonos una perspectiva eterna. 3. En nuestro servicio a Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La misma energía divina que levantó a Cristo de la tumba opera en nosotros para cumplir los propósitos de Dios. Los primeros cristianos entendieron esto profundamente. En el libro de los Hechos vemos cómo los discípulos, que antes habían huido por miedo, se transformaron en testigos intrépidos después de experimentar al Cristo resucitado. Pedro, el mismo que negó a Jesús por temor a un criado, ahora enfrentaba al Sanedrín diciendo: «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos 4:20. ¿Qué los cambió? La convicción de que la muerte había sido derrotada. Hoy, este mismo poder está disponible para nosotros. Cuando enfrentamos tentaciones, podemos recordar que ya no somos esclavos del pecado. Cuando pasamos por pruebas, sabemos que nuestro sufrimiento no es en vano. Cuando nos sentimos débiles para servir, tenemos acceso a la misma fuerza que levantó a Cristo de la tumba. Pero hay una advertencia solemne. Este poder solo se manifiesta plenamente cuando morimos a nosotros mismos. Como dijo Jesús, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. La resurrección siempre viene después de la cruz, la gloria después del sufrimiento, proclamando el poder de la resurrección en un mundo roto. El mensaje del terremoto de la resurrección no fue destinado a quedarse dentro de las paredes del sepulcro vacío. Es un llamado urgente a ser proclamado en medio de una generación que vive bajo el peso de la desesperanza. Como Pablo declaró: «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». 1 Corintios 9:16. El terremoto de la resurrección fue un microcosmos de la resurrección final. Jesús mismo enseñó sobre este evento culminante: «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Juan 5:28-29. El mismo poder que hizo que aquellos santos del Antiguo Testamento salieran de sus tumbas hará que todos los muertos resuciten. Pero hay una diferencia crucial entre las dos resurrecciones. En Mateo 27, solo los cuerpos de los santos resucitaron. En la resurrección final recibiremos cuerpos transformados, gloriosos, incorruptibles. Pablo lo describe así: «Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». 1 Corintios 15:42-44. El terremoto de la resurrección fue poderoso, pero la resurrección final será la manifestación plena de ese poder. Los primeros cristianos vivían a la luz de esta esperanza. En las catacumbas de Roma, donde enterraban a sus muertos, las inscripciones no hablaban de descanso eterno, sino de resurrección. Creían firmemente que así como Cristo resucitó, ellos también resucitarían. Esta fe los sostenía frente a la persecución y el martirio. Para nosotros hoy, esta verdad tiene implicaciones profundas. En primer lugar, nos da una perspectiva eterna sobre nuestros sufrimientos presentes. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. En segundo lugar, transforma nuestra manera de enfrentar la muerte. Para el creyente, la muerte no es el fin, sino la puerta a la resurrección. El próximo bloque explorará cómo estas verdades deben impactar nuestra vida diaria.
Veremos cómo la esperanza de la resurrección no es solo un consuelo para el futuro, sino una poderosa motivación para vivir para Cristo en el presente. Como dijo Pablo, si esperamos en Cristo solo para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. Pero nuestra esperanza va mucho más allá, viviendo a la luz de la resurrección. El poder que transforma hoy, el terremoto de la resurrección, no fue solo un evento histórico, es una realidad presente que debe sacudir nuestras vidas con la misma fuerza que removió la piedra del sepulcro. Cuando comprendemos que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros hoy, nuestra existencia entera se transforma. Pablo oraba para que los efesios comprendieran cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Efesios 1, 19, 20. Esta es la dimensión del poder que Dios ha puesto a disposición de cada creyente. La resurrección no es solo un artículo de fe, sino el poder transformador que puede sacudir los cimientos de cualquier vida, familia o nación. En un mundo dominado por el miedo a la muerte, la ansiedad y el sinsentido, la resurrección de Cristo ofrece tres verdades fundamentales. La muerte no es el final. La tumba vacía prueba que hay vida más allá de lo físico. Como dijo Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. El pecado no tiene la última palabra. La resurrección valida que el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para redimirnos. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15:17. El futuro está seguro. La misma fuerza que levantó a Jesús garantiza nuestra resurrección. Porque sabemos que el que resucitó al Señor, Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. 1 Corintios 4:14. Los discípulos no se limitaron a creer en la resurrección, se convirtieron en testigos de ella. Hechos 4:33 dice, «Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús». Hoy nosotros somos llamados a lo mismo, con nuestras palabras, hablando de Cristo sin miedo, como Pedro y Juan ante el Sanedrín, con nuestras vidas, mostrando el poder transformador del Evangelio en nuestra conducta, con nuestra esperanza, viviendo con una confianza inquebrantable en medio del caos. La resurrección no es solo un evento del pasado, es una realidad presente. Romanos 8:11 lo confirma. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Liberación de la culpa. Cristo resucitó para justificarnos. Romanos 4:25. Victoria sobre el miedo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. 2 Timoteo 1:7. Autoridad sobre las tinieblas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Si realmente creemos en la resurrección, nuestra vida no puede seguir igual. Debemos compartir este mensaje con valentía, como los primeros cristianos. Vivir en santidad, recordando que el que resucitó a Cristo también nos resucitará. Romanos 8:11. Consolar a los que sufren con la esperanza de que la muerte no es el final. El cierre que sacude. ¿Qué harás con el terremoto de la resurrección? Hemos llegado al final de este viaje por los misterios más profundos de la fe, donde descubrimos que el terremoto de la resurrección no fue solo un evento histórico, sino un llamado urgente a cada uno de nosotros.
Las preguntas cruciales que enfrentamos ahora son: ¿permitirás que esta verdad sacuda tu vida como sacudió las puertas del Hades? ¿O seguirás viviendo como si nada hubiera cambiado? El apóstol Pablo lanzó el desafío definitivo: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. 1 Corintios 15, 14, 20. Este no es un mensaje para guardar en el corazón, sino para proclamar con la misma fuerza del terremoto que removió la piedra del sepulcro. 3 respuestas urgentes que exige la resurrección. 1. Una rendición total. Como aquellos santos que salieron de las tumbas, estamos llamados a vivir una vida radicalmente transformada. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos 6:13. Esto significa abandonar los miedos que nos paralizan, los pecados que nos encadenan, las dudas que nos debilitan. 2. Una misión ineludible. Jesús no resucitó para que guardemos silencio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Cada creyente es un testigo del poder que rompe cadenas de adicción, restaura familias destruidas, trae esperanza a los desesperados. 3. Una esperanza inquebrantable. Mientras el mundo vive en pánico ante la muerte, nosotros proclamamos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15:55. La resurrección nos da paz en medio del caos, propósito en el dolor, certeza en la incertidumbre. Hoy tienes una decisión que tomar. Puedes ignorar este mensaje y seguir viviendo como si Cristo siguiera en la tumba, o permitir que el poder de la resurrección transforme cada área de tu vida. Si eliges lo segundo, comenta: Cristo vive en mí, para declarar tu fe. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para seguir profundizando en verdades que transforman. Ese terremoto en Jerusalén fue solo el principio. Ahora le toca a tu corazón ser sacudido por el poder del Cristo resucitado. Permitirás que esta verdad te transforme completamente, porque si Cristo resucitó, absolutamente nada en tu vida puede seguir igual.